Bueno, les pido que me acompañen en oración para dar inicio al discipulado de hoy. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites ahora, después del servicio, tener este momento dispuesto para estudiar nuestra confesión de fe, Señor, que es la guía doctrinal de esta iglesia según la cual podemos dirimir conflictos, entender algunos asuntos, de modo que estemos en un solo sentir en cuestiones de fe, Señor. Te pedimos que nos guíen en el estudio de hoy, que sea provechoso, que podamos resolver dudas, Señor, y aprender para conocer mejor tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, hoy empezamos con el capítulo 2 de la confesión de Dios y de la Santa Trinidad. Capítulo dedicado a lo que se conoce como teología propia, el estudio del ser divino. Por allí yo creo que en la mesa hay confesiones, ¿no? Para quien no tenga. Vamos a leer entonces el primer artículo del capítulo 2 de la confesión de Dios y de la Santa Trinidad. Artículo 1 dice así: el Señor nuestro Dios es un Dios único. Veremos que todo este artículo es una especie de listado de características. Es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que lo buscan con diligencia, y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Entonces, ese es el primer artículo del capítulo 2 de la confesión, que trata sobre distintas cualidades de Dios y que vamos a tratar no solo en la clase de hoy, sino en las sucesivas, de abordar de la forma más minuciosa posible. Históricamente, como una pequeña introducción, se ha tratado de describir lo que sabemos de Dios desde dos puntos de vista. Obviamente hay muchos matices, pero para el estudio de hoy nos interesan estos dos puntos de vista: el punto de vista ontológico y el punto de vista económico. Y son distinciones importantes por varios motivos, que luego voy a explicar qué quiere decir cada uno. De modo que en nuestro intento de estudiar a Dios, no lo rebajemos a un nivel similar al de la criatura. Nos importa estudiar a Dios y qué es, pero que en nuestra explicación no terminemos haciéndolo semejante a nosotros. Es importante entonces estas distinciones para mantener lo que se conoce como su trascendencia, su superioridad. Y el punto crucial está en que cada una de las palabras que estoy utilizando acá para estudiar a Dios de diferentes formas tiene un significado particular. Cuando nosotros hablamos de ontología, de esta perspectiva ontológica de Dios, tratamos de hablar de cómo es algo en sí mismo, cómo Dios es en su ser. Estamos estudiando a Dios. Entonces, cómo Dios sabe, qué relación tiene Dios con respecto a su capacidad de hacer cosas. Decimos que es todopoderoso. ¿Qué relación tiene Dios con respecto a su capacidad de decidir? Decimos que es libérrimo, ¿no? Tiene toda la libertad. ¿Qué es Dios con respecto de lo bueno, de lo malo? Bueno, decimos que es justísimo. O sea, lo que Dios es la ontología, lo que Dios es, o lo que algo es en general, en este caso Dios.
Y cuando hablamos de estudiar a Dios en términos económicos, lo que queremos enfocar es lo que Dios hace. Es decir, cómo nosotros observamos la experiencia de sus atributos manifestados en sus obras. Por ejemplo, Dios es todopoderoso. Esto quiere decir que todo cuanto es posible puede hacer. Pero vemos en su economía que Dios, por ejemplo, de hecho, hizo el mundo, hizo el planeta Tierra, hizo el universo. Entonces eso se trata sobre lo que Dios hace, su economía, la administración de su poder, la administración de sus atributos. En su economía Dios hace misericordia, Dios hace justicia, en su economía Dios da vida, pero Él en sí mismo es justo, es misericordioso, indiferentemente de que lo veamos actuar o no. Estos dos aspectos son importantes en el estudio del ser divino. ¿Qué es? Y cómo nosotros experimentamos lo que es Él. Ontología, ¿qué es? Economía, ¿qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Dónde lo hace? Tomemos para finalizar con esta introducción un ejemplo sencillo de ontología y de economía. Tomemos el ejemplo de un caballo. Cuando queremos indagar sobre la ontología, sobre el ser, lo que es un caballo, yo puedo describirlo y digo cosas descriptivas de él, como que es un animal, como que es cuadrúpedo, como que es herbívoro, cosas que describen las características que constituyen eso que yo llamo caballo. Entonces, cuando hablo de ontología, vemos que usamos continuamente el verbo ser. Es esto. Como en todo el artículo que leímos, Dios es libérrimo, es justísimo, es santísimo. Son cosas que Dios es. En este caso, el ejemplo de lo que un caballo es. Repetidamente utilizamos el verbo ser. Mientras que al hablar en términos económicos de hacer, el caballo, por ejemplo, come heno. Ese caballo está domesticado, otros pueden no estar domesticados. Entonces yo hablo de cosas que constituyen la actividad del caballo, lo que hace el caballo, más allá de lo que simplemente es el caballo. Son todas cosas relacionadas a su comportamiento que obviamente dependen de lo que es él. Si el caballo fuera una planta, no comería heno, por ejemplo. Lo que yo hago depende de lo que yo soy. Entonces, en ese sentido general, es que nosotros vamos a utilizar rudimentariamente estos dos términos para referirnos a Dios. En términos ontológicos, lo que es, y en términos económicos, lo que hace. Así que cada vez que yo me refiero a ontología, me refiero a lo que Dios es. Cada vez que me refiero a la economía, me refiero a lo que Dios hace. Eso es lo sencillo que tenemos que entender para eso. ¿Por qué menciono esto y de qué manera podemos aplicarlo a Dios? La razón es que ahora que estudiemos, no solo hoy, sino en posteriores clases, los distintos atributos de Dios, alguna vez nos encontraremos con elementos que parecen ser contraintuitivos, ir en contra de lo que pensamos de Dios y entrar en algún tipo de contradicción con lo que Dios es. Y pareciera que cuando decimos que Dios hace algo, algunas veces es incompatible con lo que Dios es. Por ejemplo, cuando perdona al culpable. Pero si Dios es justísimo, ¿cómo es posible que un culpable no reciba un castigo? Entonces vemos que lo que Dios hace pareciera contradecir a lo que Dios es. Sabemos que no es así. ¿Cómo lo sabemos? Por ejemplo, por la simplicidad, cosas que vamos a ver. Pero para que quede claro que esto se aplica a Dios, no porque sea lo suficientemente útil para describirlo perfectamente, sino porque es la mejor manera que tenemos para acercarnos en un lenguaje humano a lo que Dios es. Pero partamos de la idea de que todo lo que digamos, aunque tratamos de acercarnos al ser de Dios, no nos acercaremos nunca lo suficiente, no lo conoceremos nunca lo suficiente. Entonces, teniendo este resumen de la diferencia de la ontología y de la economía, vamos a empezar a abordar los atributos que nos competen hoy, basándonos en el mismo artículo que leímos, el primer artículo del capítulo 2. Y el primer asunto que veremos es el de la aceidad y de la singularidad divina. Esto, de manera breve, por ser uno de los más claros, la aceidad resulta claro, ya veremos qué es. Y ahora vamos a ver algunos
ejemplos, por ejemplo, de la Biblia que nos informan sobre esto y luego vamos a reflexionar qué es lo que significa esto. Tenemos para esto dos textos. Primero, Deuteronomio 6:4, un texto corto, conocido, el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y por otro lado, tenemos una porción más larga que cubre ambos temas. Eso que leí cubre un tema, no la singularidad de Dios. Que Dios es uno solo, que no hay dioses, sino que hay un Dios. Pero por otro lado, Pablo en 1 Corintios 8, del 1 al 6, cubre ambos temas, tanto la singularidad como la aceidad. Por cierto, aceidad es el atributo de Dios que dice que Él existe por sí mismo. Viene del latín hace en sí mismo, significa en español en sí mismo. ¿Qué es aceidad? Que Dios no es creado, que Dios no empezó a existir en algún momento, que Dios es en sí mismo y ya. Es Dios. No tiene un inicio. Está relacionado obviamente con su eternidad. Entonces, 1 Corintios 8, del 1 al 6 dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Estamos hablando de la singularidad, ¿no? De la particularidad de Dios como ser divino. No existe otro, solo Dios. Continúa el 5, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces aquí habla directamente sobre la singularidad, indirectamente sobre la aceidad. De Él, de Dios, de este único Dios, procede todo. Sin embargo, Él no procede de ningún lugar, porque no tiene inicio, no tiene origen, sino que es en sí mismo, es AC, del latín, ¿no? Y por eso tenemos la palabra en español aceidad, tiene existencia en sí mismo. Y tan solo estos dos textos, como dije, nos ilustran de manera simple estos dos aspectos fundamentales del ser divino, que Dios es en sí mismo y que solo hay uno, que no fue creado por nadie, sino que Él es creador de todo, un creador sin inicio. ¿Y de dónde vimos esto? O sea, ¿de dónde surge esto en la confesión? ¿En qué parte es a la que estamos refiriendo a estudiar estos dos atributos? Bueno, en el primer artículo dice, el Señor nuestro Dios es Dios único, vivo y verdadero. Acabamos de ver su singularidad allí. Es Dios único, vivo y verdadero. Y luego nos habla sobre lo que acabamos de llamar aceidad, cuya subsistencia está en Él mismo. Ya vimos, AC, en sí mismo. Y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección. Esa sentencia de la confesión es la que refiere a lo que estamos llamando ahora aceidad y singularidad. Que Dios no fue creado, sino que Él creó todo, existe desde siempre, en sí mismo y por Él mismo, y que Dios es solo uno. Luego, en el propio texto de la confesión, nos daremos cuenta de otro atributo que se conoce como la simplicidad divina. Vamos a leer la confesión, a ver de dónde sale eso y luego explicamos el asunto. Desde donde lo dejé ahorita, decía, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie. Aquí está la parte importante con respecto al tema. La esencia divina no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible sin cuerpo. Todas estas cosas tienen que ver con la simplicidad, que es espíritu, que es invisible sin cuerpo, obviamente porque es espíritu, que no tiene miembros o pasiones. Continúa diciendo el único que tiene inmortalidad y que habita la luz inaccesible, etc. Entonces esta parte que no tiene miembros y que es espíritu, que no tiene partes constitutivas, como un rompecabezas que no se arma de distintas partes, a esto se refiere el atributo de la simplicidad. El primer atributo que requiere una explicación un poco más larga que simplemente que Dios es uno y que es en sí mismo. Y es una afirmación altamente filosófica, no porque no esté de alguna manera comprendido en la Biblia,
sino porque requiere de ciertos matices importantes. La afirmación teológica es que Dios es simple, que no la vemos directamente ahí en la confesión, pero esto lo que quiere decir es este asunto de la indivisibilidad, o sea, de no tener miembro, que Dios es simple. Ahora, ¿en qué sentido Dios es simple? Para evitar confusión con la simplicidad en términos contrarios a la complejidad. Cuando yo digo que algo es difícil, que es complejo, y cuando digo que algo es fácil, es que es simple, ¿no? Este no es el uso de simple que se le da aquí, sino simple en contraposición a compuesto. Cuando yo digo que algo es simple, en este sentido filosófico, metafísico, ontológico, lo que Dios es, lo que quiere decir es que no está compuesto, que no está hecho de partes, ni físicas ni de ningún tipo, sino que es una sola cosa. Me parece más útil esta forma negativa, que Dios no es compuesto, para evitar la confusión de pensar que estamos hablando de la complejidad. Complejidad lo es de todo, es el ser más complejo que podamos imaginar. Como dice la misma confesión que acabamos de leer, es inescrutable, es imposible de examinar completamente. Pero ya sabemos, cuando decimos que es simple, lo que queremos explicar es que no está compuesto de partes. Decimos que es un ser monolítico, simple. Dicho de otra manera, yo puedo observar de esta forma descriptiva como lo estamos haciendo, que Dios es justo, que es misericordioso, que etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no puedo hacer es entender ninguna de esas cosas separadas entre ellas, que es más o menos una respuesta a lo que decía al principio sobre la misericordia. Cómo Dios perdona si es justo, porque es misericordioso. Y estas cosas coexisten, aunque sean palabras diferentes, porque Dios no puede ser entendido así como el hombre, que yo puedo menguar entre la justicia y entre la injusticia. Yo puedo ser unas veces justo y otras veces injusto. Dios no es así. Dios es justo y cualquier otra cosa que haga está impregnada de su justicia. Dios es misericordioso y cualquier otra cosa que haga está impregnada de su misericordia de alguna manera, porque todo termina siendo el fruto. O sea, estas palabras que yo le asigno, justo, misericordioso, no son más que el fruto de su ser. Es una forma en la que yo trato de explicar lo que Dios es. Pero, dice la simplicidad, no puedo separarlas. No son partes de Dios. Es Dios. Ahora, hay varias cosas, no solo eso, a lo que refiere la simplicidad. En primer lugar, la simplicidad implica, por supuesto, las declaraciones que hicimos hace un momento, pero también implica que Dios es espíritu. Eso forma parte de la doctrina de la simplicidad, que Dios es espíritu, porque una de las ideas que sostiene esta doctrina es que Dios, como ser individual, es idéntico a su naturaleza, porque su naturaleza es divina y Dios es correspondiente con esta. O sea, que todo lo que se dice de Dios se dice de la divinidad, que es su naturaleza. Por ejemplo, la naturaleza divina, o sea, si algo es divino es eterno, bueno, Dios es eterno. La naturaleza divina es omnisciente, si algo divino es omnisciente, bueno, Dios es omnisciente. Todo lo que yo pueda decir de lo que es un ser divino, lo puedo decir de Dios, porque es idéntico a su naturaleza. Esto es uno de los conceptos clásicos de la teología con respecto a la simplicidad. Una cosa importante de la simplicidad es que su naturaleza es idéntico al individuo. Ojo, un ser que tuviera cuerpo no podría cumplir eso. Por ejemplo, yo no puedo cumplir eso. Yo no soy simple. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que yo soy idéntico a mi naturaleza. Porque mi naturaleza no involucra aspectos que son accidentales en mí. Por ejemplo, yo como ser humano tengo una naturaleza racional, incluso tengo una naturaleza corporal. Como ser humano tengo cuerpo. Pero luego hay otras cosas que podría o no tener como ser humano. Por ejemplo, yo podría ser calvo con abundante cabellera, podría ser negro o blanco, podría ser alto o bajo. Y todas esas descripciones no son exactamente iguales a ser humano, porque hay otros humanos que no las cumplen. Por lo tanto, en ese sentido, los únicos seres que son idénticos a sus naturalezas
son los seres que no son corporales, los seres espirituales. Por ejemplo, en este sentido, los ángeles también son seres simples, porque los ángeles no tienen cuerpo, son idénticos a su naturaleza. Lo que se diga de cada ángel se dice de su naturaleza. No hay variación entre una cosa y la otra, pero cualquier ser corporal entonces es un ser compuesto. Nosotros somos seres compuestos en este sentido. Ahora hay otro sentido. Bueno, y en este sentido decimos que la simplicidad divina implica que es espíritu, que es incorpóreo, es una característica. ¿Qué es ser simple? Bueno, en un aspecto, no tener cuerpo, pero hay más aspectos. En segundo lugar, la simplicidad divina implica que Dios no tiene partes. Esto, uno, no tener cuerpo. Dos, no tiene partes. Recuerden que simple es contrario a complejo, a compuesto, perdón, no a complejo. Sobre esto de no tener partes, un autor llamado Joel Vicky cita a Dolezal diciendo lo siguiente sobre qué es una parte. Una parte es cualquier cosa en un sujeto que es menos que el todo y sin la cual el sujeto sería diferente, sería realmente diferente de lo que es. Es decir, una parte es cualquier cosa de Dios que sea diferente de su naturaleza y que podría extraerla y cambiaría. Dado que hace un momento dijimos que a Dios no se le puede extraer las cosas, por ejemplo, que dijimos que Dios es justo, benevolente, amoroso, etc. Y no podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿Dios es más amoroso que justo? ¿Qué reina en el carácter de Dios? ¿Su justicia o su amor? ¿Su misericordia o su justicia? ¿Su conocimiento o su bondad? ¿Su conocimiento o su capacidad de hacer cosas? ¿Qué es más grande en Dios? ¿Qué atributo es más fuerte? Eso no lo podríamos preguntar porque entonces asumiríamos que hay partes de diferente valor en Dios que podemos sustraerle. Pero al no poder sustraerle, es lo mismo que decir que no tiene partes, pues yo solo puedo sustraer cosas de lo que es desarmable, ¿no? Si no es desarmable, no lo sustraigo, lo destruyo. Pero yo no puedo sustraerle algo a Dios y que siga siendo Dios. Si yo le sustraigo alguno de esos elementos, es otra cosa. A diferencia de seres compuestos como nosotros, ¿no? Con respecto al cuerpo, yo puedo quitarme un brazo y sigo siendo yo. Puedo quitarme una pierna y sigo siendo yo. Y puedo sustraerme cosas. Yo puedo degenerarme a tal punto de que sea injusto siempre y aunque haya perdido toda justicia, sigo siendo yo. Esto no puede pasar con Dios porque no tiene partes. Esos son dos aspectos fundamentales de lo que decimos o de lo que queremos decir cuando hablamos de que Dios es simple. Que unas cosas se implican en su ausencia de cuerpo, solo por no tener cuerpo ya en cierto sentido es simple, y otras cosas se explican en su ausencia de partes, ya no solo físicas, sino metafísicas. Es decir, de características, ¿no? Como la justicia, como el bien. O sea, eso no son partes de Dios, sino que Dios es esas cosas. Dios, para ser Dios, no puede prescindir de esas cualidades que yo veo accionar. Y por eso, ¿por qué yo puedo decir que Dios es amoroso? Bueno, porque he visto, la experiencia me dice que da amor. ¿Por qué yo puedo saber que Dios es justo? Bueno, porque he visto la experiencia, la revelación especial y general, según Pablo, puedo ver sus atributos a través de la creación, me dice que Él es justo y así. Pero ni de ninguna manera me informa que yo puedo divorciar unas cosas de otras. Y hay varios versos, simplemente como referencia para que los tengan en sus mentes, que nos hablan de este asunto de la simplicidad. Por ejemplo, Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y nos declara su incorporalidad. Deuteronomio 4:24 dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Fíjense que ahí, aunque no lo dice directamente de una forma poética, metafórica, nos dice que es justo, es fuego consumidor. Destruye lo que debe destruir. Por allá en Deuteronomio 7:9 nos habla de esto que decimos que es idéntico a su naturaleza. Parece una tautología lo que dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Él es idéntico a sí mismo. Todo lo que yo diga de ser Dios, lo digo de Jehová mismo. Él es idéntico a su naturaleza. Y por ahí, en Primera de Juan 1:5 dice, Dios es luz. Podemos asociarlo con la santidad, por ejemplo.
Vemos que todas estas divagaciones que hacemos sobre la simplicidad, sobre qué ser incorpóreo, no tener parte, realmente tienen fundamento en la forma en que los autores de la Biblia nos hablan de Dios. Incluso, muy interesante eso de Deuteronomio. Dios es Dios. Una de las formas más elegantes de referirnos a la simplicidad directamente de las Escrituras. Él es idéntico. Asimismo, no se parece a ninguna otra cosa. No puede ser segmentado, partido, diseccionado. No, lo que nosotros hacemos y lo que estamos haciendo ahora es tratar de, en medio de lo que se nos aparece en la revelación especial y general, entender en nuestras palabras para poder tener algún punto en comparación cómo es Dios. Yo sé que hay cosas buenas y malas. Bueno, ¿cómo es Dios con respecto a eso? Perfectísimo, justísimo. Y así es todo lo que hacemos. Tratar de hacer analogías con respecto de nuestra vida para entender un poco mejor a Dios, quien es inescrutable. Como decía Job, ¿no? Que esto que estaba viendo con toda esa revelación que tuvo en su vivencia trágica con Dios, eran los bordes de sus caminos. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Nadie. Pero vamos comprendiendo cosas pequeñas que nos sirven para exaltar. Porque el hecho de que sea simple nos sirve para exaltar que no es de doble ánimo, que Él no va a abandonar su justicia por complacencia de otros, que su amor no hace que mire a otro lado, que su amor no hace que falle a sus promesas, como puede pasar nosotros a veces. Nosotros a veces le decimos algo a un hijo y después nos conmovemos y no cumplimos nuestra palabra. Dios no es así. Y eso nos sirve. Entender la simplicidad nos sirve para entender esas cosas más prácticas. Vemos cómo esto, que es muy filosófico, nos ayuda para la vida más práctica. Cuando a mí alguien me pregunte por qué Dios perdona, si es justo, yo puedo responderle en términos prácticos que es misericordioso y que estas cosas no luchan contra sí, porque hay una explicación bíblicamente dada para esto, que Dios no pasa por alto la justicia realmente. Cuando Dios perdona, y esta es la explicación de lo que decíamos al principio, no está pasando por alto su atributo que llamamos justicia, sino que está satisfaciendo cada cosa. Él es misericordioso en tanto le da la oportunidad al pecador de redimirse, de no recibir el castigo, pero es justo en tanto este castigo no queda sin ser satisfecho, sino que es satisfecho en Cristo, lo sabemos, ¿no? Lo que conocemos como la imputación, la doble imputación. Pero además, en el texto de la confesión que estamos estudiando nos habla de otro atributo, cerquita allí de la simplicidad. Dice invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. Nos dice que no tiene pasiones. Bueno, para eso también hay una palabra en la teología, en la filosofía, que se conoce como la impasibilidad, que no tiene pasiones, impasible, no padece. Un ejemplo de muchos otros que hay con respecto de esto está en Números 23:19, que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no está movido por alguna pasión, padecimiento, que lo haga comprometer, por ejemplo, en este caso, su inmutabilidad, su fidelidad. Este es el otro atributo que vamos a ver, la impasibilidad divina. ¿Qué la impasibilidad divina significa? Como ya dije, simplemente no padecer, no ser pasible, no estar sujeto a pasiones, emociones o sentimientos que vengan de fuera de él. Ahora, detrás de esta doctrina hay mucha historia, hay muchas formas de verla diferente. Sin embargo, nosotros, entre toda esa historia, podemos rescatar algunos conceptos simples que nos ayuden a entender por qué nos es útil a nosotros saber que Dios es impasible y qué es, en términos sencillos, la impasibilidad. Y para esto quiero citar a un autor llamado Justino Mártir, un padre, que decía lo siguiente, aunque él no estaba hablando precisamente de la impasibilidad, no es que él estuviera enseñando algo sobre la impasibilidad en particular, pero toca el tema en lo que dice. Dice lo siguiente: hombres de toda raza, que antes dábamos culto a Dionisio,
hijo de Semele, y Apolo, hijo de Leto, a dioses paganos, pues dioses falsos griegos, romanos, de los cuales sería una vergüenza el solo narrar las acciones que cometieron, porque ustedes saben que todos estos dioses tienen una historia, ¿no? Tienen una mitología detrás de ellos. Y detrás de esa mitología tienen cosas horribles que hacían. Por ejemplo, Zeus se transformaba en lluvia, en aves y eso, y abusaba de mujeres y embarazaba mujeres de personas que estaban casadas y todo eso. Esa es la mitología griega, por ejemplo. Está llena de actos reprochables, inmorales, que hacían sus dioses. Imagínense. Y Justino dice, nosotros antes dábamos culto a esos dioses de los cuales sería vergonzoso narrar las acciones que cometieron por amor a los jóvenes. Muchos eran homosexuales, por ejemplo, en las mitologías. Los que adorábamos a Perséfone, dice Justino Mártir, otras deidades, y a Afrodita, que fueron aguijoneadas de amor por Adonis, y cuyos misterios aún celebran ustedes. Está predicando, ¿no? O a Asclepio, u otro de los demás llamados dioses. Él primero establece algo. Nosotros adoramos a todas estas criaturas falsas, estas criaturas mitológicas, que llamamos dioses, pero que se comportan peor que nosotros mismos. Dice, ahora no obstante, amenazaremos con la muerte a todos esos los hemos despreciado por amor de Jesucristo. O sea, si eso existieran, nosotros nos rebelaríamos contra ellos, ¿no? Y nos hemos consagrado al Dios ingénito e impasible. Aquí está la palabra, ¿no? Que no padece, que no tiene pasiones. Y aquí es donde está la razón por la cual quise citar esto. Nos da una forma simple, sencilla, de entender qué es eso de impasible. Él dice impasible y nos explica. El Dios que creemos no ha de ir aguijoneado por el deseo a seducir una Antíope, ni a otras por el estilo, ni a Ganímedes. El Dios en el que creemos no ha de ir llevado por cualquier pasión, estímulo, deseo momentáneo, ya sea de la carne o de la mente, que lo controle, que lo rebaje. Todos estos dioses no solo iban dominados por sus deseos, sino que además sus deseos eran impuros. Todos estos falsos dioses tenían deseos impuros, rebajantes. Pero Dios no solo es santo y purísimo, sino que Él no ha de ir aguijoneado por el deseo. Dios es, en todo el sentido de la palabra, dueño de sí mismo. Dios nos manda puras cosas buenas, ¿no? Él nos manda a tener dominio propio en boca de Pablo. Bueno, no hay mayor dominio propio que el de Dios, que no ha de ser aguijoneado ni llevado por el deseo. Él no es arrastrado. Es decir, Él no padece. No hay nada de afuera que lo afecte. No hay nada de afuera que lo destruya. No hay nada de afuera que lo desmejore. No hay nada de afuera que lo mejore tampoco. No hay nada de afuera que lo perturbe. En palabras de Santiago, y vemos, como les decía hace un momento, que este atributo tiene mucha relación con la inmutabilidad. Son prácticamente un atributo en conjunto, ser impasible, ser inmutable. Precisamente una de las razones por la que es inmutable es porque es impasible, porque nada lo afecta desde afuera. Santiago lo explica de una manera más clara. Santiago 1:17. No hay mudanza ni sombra de variación. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Realmente, para seguir la analogía de Santiago de la sombra, no hay una luz que se pose sobre él que haga que el reflejo de su sombra sea distinto que el que es. Dios es como es. Y esto significa no solo la simplicidad que vimos, que Dios es Dios, sino que significa también que no es modificable. Él no es maleable, él no es afectado por el entorno. Yo puedo degenerarme moralmente por quien me junte. Pablo lo dice, ¿no? No es rey. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, yo de alguna manera, por mucho que me santifique el Señor, soy afectado por el mundo en el que vivo. Y este mundo en el que vivo y las personas que me rodean me pueden llevar a ser más santo como me pueden llevar a ser menos santo. En términos de santificación progresiva, en términos de la santidad de mi carácter y de mi conducta. Pero Dios no es así. Dios puede hablar con el mismo Satanás, como de hecho tenemos relatos en que lo hizo, y él permanecer impasible.
Ante las barbaridades que Satanás le decía, claro, no has tocado sino solo sus posesiones, le decía con Job, ahora tócalo a él y verás que blasfema contra ti. El Señor permaneció firme, longánime, ecuánime, impasible, inmutable. Vemos cómo estos son dos atributos que se juntan, que no es maleado, no es transformado, no es afectado, no es dañado ni perfeccionado por nada de afuera, y de hecho es una de las razones por las cuales no cambia. ¿Y por qué lo llamamos con palabras diferentes? Porque queremos explicarlo de forma diferente. Pero al ser simple, todo esto forma parte de lo que Dios es y no puede ser de otra forma. Por cierto, la cita de Justino Mártir, para quien le interese, es de su libro Apología, capítulo 1, perdón, parte 1, capítulo 25. Entonces, en resumen, ¿qué es que Dios sea impasible? Sino que permanece ecuánime, perfecto, constante, sin resentimientos, sin arrepentimientos, no hay dudas ni temores, no hay pasiones pecaminosas. Eso es que Dios es impasible. Todo lo que Dios se diga, de Dios se diga con respecto a su carácter, a su acción, es perfecto, de un ánimo invariable, firme, fijo. Y continuamos, ya para terminar con los atributos que vamos a tocar hoy. Un atributo que también va a ser bastante rápido, que es el de la eternidad divina, que por supuesto está relacionado con el del principio, con el de la aceidad. Dios es AC en sí mismo, y como es AC en sí mismo, es eterno. Veamos dos textos de apoyo con respecto a esto, en los que la Biblia nos habla, nos, digamos, nos indica un poco sobre lo que creemos que es la eternidad. Primero Job 38, 1 al 4, dice, Job 38, 1 al 4. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Una pregunta retórica que se responde sencillamente. Ni Job ni ningún otro estaba en ningún lugar porque Dios, al ser AC y a ser el único AC, o sea, el único en sí mismo, eso nos hace razonar en que todo lo que no es Dios, llámense personas, universo, estrellas, lo que sea, todo lo que no es Dios, entonces no es AC, sino que tiene una razón de ser extra Dios. La pregunta retórica se responde simplemente, ¿dónde estaba cualquiera cuando Dios fundaba la tierra? En ningún lugar, no existía, porque Él es el único AC. Esto nos informa algo de su eternidad, su principio antes del principio, su existencia en sí mismo. Por otro lado, Salmo 90, del 1 al 2, dice, Señor, tú has sido un refugio que para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Entonces, a veces es difícil de asimilar este atributo, pero para decirlo de alguna manera sencilla, la eternidad es que Dios, siendo AC, o sea, en sí mismo, o sea, existiendo desde siempre, no solo existirá desde siempre, no solo existirá desde siempre, sino que su existencia permanece hasta siempre. No hay un momento en el futuro que yo pueda imaginar, por asignarle cualquier cantidad de tiempo, 1000, 2000, 10.000 millones de años, no hay un momento en el futuro en el que Dios no será. Dios permanece para siempre. Esa es la parte final, no la parte completa. Lo que completa su aceidad es su eternidad. No solo es desde siempre, sino que es hasta siempre. Y es una forma fuerte de hablar de eternidad. No es tan ligera. Por ejemplo, normalmente nosotros decimos con respecto a la promesa del Evangelio que tendremos vida eterna. Es una forma de decirlo, bíblicamente correcta. Pero cuando hablamos desde este punto de vista más filosófico con respecto a la eternidad de Dios, nos referimos a algo más grande. Porque nuestra vida eterna ciertamente tiene un inicio, por lo menos desde que nací. Por lo menos tiene ese inicio. Pero cuando hablamos de eternidad en Dios, es como les digo, algo muchísimo más grande. Es, como diría el mismo texto que estamos estudiando en la confesión, es infinito en todos los sentidos. Infinito es un término muy útil, un término matemático útil, ¿no? Porque ustedes saben que infinito es, digamos, cualquier ausencia de limitación.
pero que hay infinitos que pueden ser más grandes que otros. Ustedes saben, los números naturales con los que contamos, 1, 2, 3, 4, son infinitos en el sentido de que uno no puede dejar de contar nunca. Si te imaginas a uno, tú te puedes imaginar a ese más uno. Son infinitos. Pero también nos enseña en la escuela que están los números racionales, ¿no? Los decimales. Pero también son infinitos. Pero son más infinitos que el otro infinito, porque entre 0 y 1, ¿cuánto hay? Infinito. Bueno, en este sentido, robándole el concepto filosófico matemático, podemos decir que Dios es infinito en la mayor infinitud que nos podamos imaginar. Por eso es mejor no asignarle algún adjetivo temporal, como que ha vivido mucho o que se extiende siempre hasta el futuro. No, no. Dios es. Y para decirlo de esta manera, en cualquier momento en que yo pueda decir esto, la frase Dios es siempre será verdad, porque es eterno. No puede nunca tener fin. Y esto es importante. No puede tener fin. No es que Dios, por alguna razón superbiológica, vive para siempre y es inmortal o algo así. No, Dios no puede tener fin. Dios es necesario. Dios es, y no podría ser que Dios no existiera. Si Dios no existiera, no existiríamos nosotros. Entonces esa necesidad hace también la seguridad de que Dios no se va a cansar un día de existir y decir, bueno, quiero practicarme la eutanasia, quiero suicidarme. Dios no va a hacer eso porque Dios es eterno y permanece para siempre. El tiempo para Dios, aunque para nosotros es importante, es insignificante. Pedro lo dice en su referencia a que la gente no tuviera desesperación con respecto a su venida. Recuerden que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Esto no es nada literal que está diciendo Pedro, que es así, que Dios un día 1000 años. Podría haber dicho para Dios un día es como 1.000.000 de años y 1.000.000 de años como un día, o cualquier otro número al azar. Lo que está diciendo Pedro simplemente es que para Dios, en tanto es eterno, el tiempo es insignificante. ¿Cuál es una aplicación práctica de que nosotros sepamos la eternidad de Dios, además de lo que ya mencionamos, que permanece para siempre, que es fiel? Bueno, que precisamente es la que utilizó Pedro, que no hay que desesperarse, que no hay que tener por tardanza sus promesas, sean las presentes o sean las futuras. Lo que para mí en mi desesperación finita y temporal puede tardar, realmente sé que llegará en el momento adecuado. Dios no desespera, porque es impasible, por supuesto, porque es inmutable, pero además no desespera porque es eterno. Él no necesita la desesperación, Él no necesita apurar las cosas. Judas dice en el verso 25, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora por todos los siglos. Antes de la creación y ahora después hasta siempre. Porque Dios, como resumen de lo que es eternidad, no tuvo principio ni tendrá final. Entonces, como vemos, hay muchas maneras, no solo de entender un poco más del Señor, sino cómo estas comprensiones que a veces pueden parecer cuestiones filosóficas innecesarias para la mayoría, pueden satisfacer nuestras vidas, pueden darnos consuelo. Podemos saber que Dios no tiene unos atributos más grandes que otros y por eso no fallará en sus promesas, no cambiará de ánimo. Puedo saber que Dios no es dominado por nada externo y no va mañana a arrepentirse de lo que prometió ayer, sino que es fiel, que a pesar de mí no se va a exasperar, porque yo puedo ser exasperante. Yo puedo exasperar a mi esposa, a mi madre, a mi padre, por mi pecado. Pero Dios no se exaspera de mí. Dios me ama y me ha prometido algo que me dará. No voy a exasperarlo. Sé que no se aburrirá de mí, sino que tengo libre acceso al trono de la gracia. Conocer lo que Dios es, incluso es una bola de cristal para adivinar lo que Dios hará. Yo sé lo que Dios hace y sé cómo interpretar lo que hace, porque he sabido por medio de la razón natural, por medio de la reflexión, como estamos reflexionando ahora, pero también por medio de las escrituras, lo que Dios es. Saber que Dios eterno me lleva a confiar en la constancia de sus dichos. No desaparecerá mañana y me quedaré sin fiador, no. Mi fiador permanece para siempre. En quien yo confío no se dormirá ni se desgastará. Entonces, hasta hoy vamos a estudiar estos atributos. Todavía faltan más atributos en
en el capítulo 2 de la confesión. Oremos y si hay alguna duda o intervención, se hace. Señor y Padre, te damos gracias porque nos permites este tiempo para estudiar la confesión a la cual nos adherimos, Señor, de modo que tengamos una fe más madura, una fe más formal, que podamos dar razones concretas, Señor, y bien estructuradas de lo que creemos. Sabemos que nunca llegaremos a ningún nivel de conocimiento suficiente, pero poco a poco, Señor, gateando como un niño que aprende a caminar, nos acercamos un poco más a ti, conocemos un poco más de ti y podemos hablar mejor de ti. Que seas tú edificando nuestros corazones en todo esto. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.